Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o incluso muy buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. El día de hoy voy a platicarles sobre un tema que me apasiona muchísimo, sobre la criminalística. Voy a hablarles sobre la criminalística en general. Eh, Muchos de ustedes pueden ser estudiantes de criminalística, de criminología o incluso, o incluso de derecho. Incluso también aquellas personas que les gusta escuchar, leer sobre las ciencias forenses, probablemente les llame la atención este video. El día de hoy decidí hacer este video, pues sabemos que muchos de ustedes están en casa, están en cuarentena, o lo estamos más bien todos por esta pandemia que estamos viviendo. Ojalá les pueda servir este pequeño video. Pues la criminalística en general. Principalmente voy a iniciar haciendo una pequeña diferencia entre la criminología y la criminalística. ¿Qué es o qué estudia la criminología? Pues bien, la criminología estudia a las conductas desviadas de un sujeto, estudia las conductas antisociales de un sujeto, es decir, el por qué delinque, el por qué va en contra de la sociedad, es decir, aquella persona que mata, que viola, que roba, el por qué desde su psique, desde su pensar, el por qué lo hace, el por qué va y agrede. En la criminología, perdón, en la criminalística en pocas palabras es la ciencia del pequeño detalle. Como bien lo ha dicho un autor muy conocido, Rafael Moreno González, la criminalística es la disciplina que aplica métodos y técnicas de investigación científica en el material sensible y significativo, es decir, de los indicios. ¿Para qué? Para saber o para explicar el delito y los autores. ¿Esto con qué? Con métodos y técnicas de manera científica. ¿Cuáles son los objetivos de ambos? El objetivo de la criminología principalmente es al delincuente, es el sujeto activo, es estudiar al sujeto activo, que es el delincuente, es el estudiar el delito, es el estudiar las conductas desviadas, el estudio del entorno social y sobre todo, y muy importante, estudiar su tratamiento, el tratamiento adecuado de esta persona que se le vaya a dar, que puede ir desde simples terapias hasta incluso privarlo de su libertad, el tratamiento que se le vaya a aplicar a esta persona. Y el objetivo de la criminalística pues es el estudio, el análisis minucioso de ese material sensible significativo, que son los indicios, la identificación de las víctimas, la identificación de los autores. ¿Con qué? ¿O para qué más bien? Para el auxilio del órgano encargado de administrar justicia, para auxiliarlo. Ese es el objetivo principal. Bien, para tener una buena investigación y presentarle al órgano encargado de administrar justicia, la criminalística también se auxilia de diferentes disciplinas, como son grafoscopía, bueno, diferentes disciplinas que hay muchísimas y el día de hoy les voy a hacer mención de algunas, como lo es grafoscopía, grafología, hechos de tránsito, que vienen siendo terrestres, marítimos, aéreos, fotografía forense, química forense, antropometría, incendios y explosivos, pelos y fibras, reconstrucción virtual, medicina forense, sistemas de identificación, como viene siendo también lofoscopía, dentro de ella lo que tenemos dactiloscopía, quiroscopía, rugoscopía, pelmatoscopía, uroscopía, en fin, muchas disciplinas, documentos cuestionados, contabilidad forense, muchas disciplinas que auxilian a la criminalística para presentar un buen caso, para tener una buena investigación. Hay muchas disciplinas que nos auxilian a esta materia. Para ello también tenemos muy importante métodos que se tienen que trabajar en la criminalística, como existe el método inductivo, el método deductivo y uno muy importante, el método científico, como su nombre lo dice. Entra la ciencia. ¿Por qué? Porque en la criminalística no podemos trabajar a base de conjeturas o de supuestos.
¿En qué se basa el método científico? Pues bien, en una observación, planteamiento de un problema, una hipótesis, una experimentación y una conclusión, o también conocida como teoría ley. Bien, la observación, veamos, la observación, recordemos que no es lo mismo observar y ver. Entonces, la persona encargada de hacer este trabajo tiene que observar todo. Observar desde su escena del crimen, desde donde se encuentra situado para poder iniciar una investigación. De ahí viene el planteamiento de un problema. Bien, pues para plantearse ese problema se va a auxiliar de 7 preguntas importantes en la criminalística. Las famosas 7 preguntas de oro en la criminalística, que constan de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué. De ahí tenemos la hipótesis como el número 3. La hipótesis, como todos sabemos, son aquellos resultados que tenemos todavía sin verificar. De ahí de la hipótesis tenemos una experimentación. En la experimentación podríamos decir que entra la reconstrucción de todo lo que vamos obteniendo en la investigación. Reconstruir los hechos. Si nos casa, si nos encuadra en la hipótesis, pues bien. Pero si no, podemos cambiar de hipótesis cuantas veces sea necesario para poder tener una investigación fehaciente con toda la investigación que se tiene. Y por último, la conclusión. Pues la conclusión va a ser idónea para aportar al órgano encargado de administrar justicia. Nos va a ayudar, para esto nos van a ayudar también, si ven, es como una cadenita. Para esto nos van a ayudar también los 7 principios rectores en la criminalística. ¿Cuáles son los 7 principios rectores? Principios de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de reconstrucción de hechos, principios de probabilidad, principios de certeza. Para ello también estos principios nos van a ayudar muchísimo para toda la investigación en materia criminalística. También hay un tema muy importante que son los indicios y las evidencias. ¿Qué son los indicios? Bien, pues la palabra indicio proviene del latín indicium, que quiere decir signo aparente o probable de una indicación, vestigio, mancha, pista, huella de algo que se encontraba en el lugar o de algo que se encuentra en él. El indicio es el medio, escuchemos bien, el indicio es el medio que permite conocer hechos o circunstancias desconocidas. ¿Vale? Indicio es todo aquel material sensible significativo, como les he venido diciendo, que por sus características se relacionan con un hecho que se investiga. Los indicios son orientadores. Las evidencias son confirmaciones. ¿Sale? Entonces, los indicios son orientadores, nos orientan. Las evidencias ya están probadas. Ya cuando se vuelven evidencias es algo que nos confirma. Bien, el elemento material vinculado con los hechos, es decir, con trascendencia jurídica. Eso es una evidencia, que es decir, que ya fue analizada. Y hay algo muy importante que les va a quedar tarea. Revisar el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos habla de datos de prueba, medios de prueba y prueba, que va de la mano con los indicios. Muy importante. Bien, para seguir, los indicios. Existe una clasificación de indicios, como cuáles. Vienen los indicios, por ejemplo, naturales, que podemos hablar de los indicios físicos, químicos, biológicos. También tenemos indicios móviles, fijos, latentes, palpables, transitorios y definitivos, por decir de algunos. Podemos hablar de los indicios físicos, que son aquellos que podemos manejar con facilidad. Bien. Aquellos indicios químicos que podemos, como ejemplo, los explosivos, ¿no? Los biológicos también pueden entrar como manchas hemáticas, es decir, sangre,
es decir, sudor, saliva, semen, etc. Los indicios móviles, pues son aquellos que podemos transportar de un lugar a otro. Los fijos, a diferencia, pues no, son aquellos que no podemos transportar por su volumen o por su peso, no se pueden mover, están fijos. De ahí vienen los indicios latentes. Los latentes son los que se ven a simple vista, los que podemos observar a simple vista. A diferencia de los palpables, son los que no se ven a simple vista. Para ello necesitamos, por ejemplo, reactivos para poder encontrarlos, o luces especiales para poderlos encontrar, como la luz fluorescente, la luz ultravioleta, por ejemplo. La luz, los reactivos, por ejemplo, el luminol, ¿no? Para encontrar una mancha hemática que podamos encontrar, los vapores de yodo para las huellas dactilares, los polos magnéticos, etc. De ahí tenemos los transitorios, es decir, los que no duran mucho. Por el tiempo, por el clima, pueden llegar a descomponerse y pues ya no nos van a servir como indicios. Y por último, los definitivos, que eso sí, son los que se pueden guardar en bodega de indicios el tiempo que sea necesario y no se van a alterar ni se van a descomponer ni por el clima ni por el paso del tiempo. Bien, ahora les voy a hablar sobre la protección del lugar. Es otro tema muy importante en la criminalística, la protección del lugar, es decir, preservar el lugar, preservar el mismo. ¿Cómo preservamos? Bueno, antes tenemos que saber que existen diferentes tipos de lugares en la intervención o en la criminalística, como están lugar del hecho, lugar del hallazgo y lugar del enlace. Son 3 tipos de lugares diferentes. Como su nombre lo dice, el hecho, donde se lleva a cabo un hecho o un ejemplo, una ejecución. El lugar del hallazgo, donde se puede encontrar únicamente indicios. O el lugar del enlace, es decir, el enlace es aquel trayecto o el recorrido de estos 2 anteriores. Desde el lugar del hecho a donde se encuentra el lugar del hallazgo, ese trayecto podemos llamarlo como el lugar del enlace. También existen lugares abiertos, lugares cerrados y lugares mixtos. Para ello, bien, pues también todo se debe preservar. Puede ser un parque, un bosque y debemos preservarlo. Puede ser una casa, un departamento y también se debe preservar. Cualquier área se debe preservar, es decir, se debe cerrar, se debe cuidar. ¿Qué es la preservación? Es decir, el cuidado, el proteger, el vigilar, el evitar accesos no deseados para no causar sobre todo pérdidas y alteraciones de nuestros indicios, porque si no, no vamos a tener una investigación fehaciente. Entonces, la preservación no es nada más que cerrar el lugar, acordonar el lugar. ¿Por qué? Precisamente, ¿cómo preservamos? Acordonando un lugar para que nadie pase. ¿Con qué? Muy fácil. El objetivo de la preservación es cuidar y proteger. ¿Y con qué preservamos? ¿Con qué cuidamos? Que nadie pase, que nadie ajeno a la investigación pase. Principalmente con cintas. Con cintas que son para ello, para que nadie pase, como esta que tengo aquí, dice precaución. Hay otras, por ejemplo, hay una roja, no pasar, diferentes. Pero si no tuviéramos las cintas, aquella persona, en este caso, el primer respondiente, que es el trabajo o la función que debe de hacer, preservar el lugar, pues si no tiene la cinta, pues el objetivo es cuidar. Entonces hay que preservar con lazo, con la cinta, con lazos, incluso hasta con las patrullas, con personas que puedan apoyarnos para que nadie pase. Entonces se puede delimitar el lugar con cualquier barrera. Con cualquier barrera, pero el objetivo es preservar el lugar. Algo muy importante, de hecho, en esta parte. Para acordonar o para preservar un lugar, para acordonar más bien,
muchas de las veces hemos visto que preservan, y si hay un acordonamiento, pues es ganancia, bien nos va. Pero lo ideal para el acordonamiento deberían de ser 3 líneas, 3 acordonamientos, o por llamarlo así, 3 zonas. ¿Por qué? Porque podemos decir, lo puedo yo llamar como la primera zona, que es la zona amplia, con un acordonamiento más lejano. La segunda, que puedo decir que es la zona restringida, un acordonamiento más cercano al hecho que podamos tener. No sé, supongamos que es un hecho de tránsito terrestre, un vehículo. Entonces tenemos el primer acordonamiento, el segundo más próximo a los vehículos, y el tercer acordonamiento, que sería el de la zona crítica. Pero realmente muchas de las veces solo vemos uno y con ese ya es ganancia. Pero lo ideal son 3 acordonamientos. Bien, después de esto hay algo muy importante también, que es el procesamiento. El procesamiento del lugar de la intervención. ¿Qué es el procesamiento? Vaya, pues como su nombre lo dice, el procesamiento es un proceso. En esta etapa se obtienen elementos materiales probatorios también que puedan proporcionar información relacionada con el hecho. El procesamiento está basado en ¿qué? Bien, pues está basado en observación, búsqueda, identificación y ubicación de indicios, técnicas de fijación, recolección de indicios, embalaje, etiquetado, sellado y traslado. Cada uno de estos, ¿qué es? De manera rápida les voy a decir. La observación, ya habíamos platicado, observar todo el área, observar toda nuestra escena del crimen que pueda existir. 2, la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? De indicios. ¿Cómo se van a buscar indicios? El perito o la persona encargada o facultada para hacer el procesamiento va a actuar bajo técnicas adecuadas para una buena búsqueda de indicios. Como conocemos algunas, que son técnicas de franjas, técnicas de criba, técnica de radial, técnica por zonas, o búsqueda también se puede llamar, ¿no? Búsqueda por franjas, cuadrillas, zonas, criba, radial, punto a punto incluso. Entonces, ahí entra lo de la búsqueda. De ahí tenemos la identificación identificación y ubicación de indicios. ¿Qué quiere decir la identificación? Ya buscamos los indicios, ahora hay que identificar el indicio que tengo aquí con algo que podemos tenerlo identificado, con una letra o con un número incluso. Son letreros para poderlos identificar y ubicar a nuestros indicios, es decir, ir enumerándolos. De ahí tenemos la técnica de fijación. Ya tenemos nuestro indicio identificado y ubicado, ahora hay que fijarlo. ¿De qué manera se fija? Pues tenemos la fijación fotográfica, es decir, la fotografía de nuestro indicio, fotográfica, planimétrica, a base de un dibujo, escrita o también por videograbación. Bien, también de ahí viene la recolección de los indicios. ¿Qué es la recolección de los indicios? Bueno, para la recolección es muy importante saber que es el levantamiento de los indicios que podamos encontrar, y para este levantamiento se debe de hacer con el debido cuidado y con las técnicas, porque no es lo mismo levantar un vaso o una taza, que el perito lo vaya a levantar, porque para empezar hay que saber dónde levantar, porque en esta taza podemos encontrar huellas, ¿no? Aparte de que vamos a usar, o el perito, la persona encargada, va a usar guantes y todo su traje de bioseguridad, sus gafas, su cubrebocas para no manipular el área, con los pies cubiertos también, pues también el levantarlo es con debida precaución, porque no es lo mismo levantar una taza a levantar una mancha hemática, una mancha de sangre, a levantar un diente como indicio que podamos encontrar, a levantar un libro. Entonces, ahí viene la recolección de los indicios, que es la acción de levantar
los indicios o productos de un hecho delictivo. Siempre tenemos que tener en claro garantizar la integridad de ese indicio. Después viene el embalaje. ¿Qué es el embalaje? Bien, pues el embalaje es un conjunto de materiales que envuelven y soportan precisamente a nuestros indicios o nuestros elementos materiales probatorios y con la finalidad de poderlos identificar y resguardarlos, garantizar su mismidad, preservarlos y sobre todo conservarlos. ¿Cómo se va a embalar un indicio? Bueno, se puede embalar de diferentes formas, más bien en diferentes formas. Por ejemplo, una caja, una bolsa, tubos, dependiendo. Aquí les tengo, por ejemplo, una bolsa que todos podemos conocer, las famosas bolsas Ziploc. Aquí podemos embalar, guardar nuestro indicio. Cajas de diferentes tamaños las hay, como es esta caja que tenemos. Ya viene con sus respectivos orificios que también nos sirven para embalar. Tubos, y si no tenemos lo ideal, obviamente tenemos que hacer nuestro trabajo y embalar con lo que tengamos a la mano, pero siempre y cuando cuidando la integridad de ese indicio, que no sea alterado, porque si no, nuestra cadena de custodia se va a romper. De ahí tenemos el etiquetado. ¿Qué es el etiquetado? Bueno, pues es un letrero simple. Es un letrero que va a llevar nuestro embalaje. Es un letrero simple, como el que tenemos aquí, no sé si lo alcancen a ver, pero que nos dice indicio, elemento material probatorio. ¿Qué contiene? Carpeta de investigación, un folio, una fecha, aquí, una fecha, la hora en la que se recolectó ese indicio, el tipo de indicio o el tipo de elemento material probatorio que es, por ejemplo, una botella de perfume, ¿no? Un ejemplo. Y por aquí tenemos la identificación, letra o combinación, es decir, si este indicio que yo ingresé a esta cajita fue el número 4, pues aquí voy a ingresar que fue el número 4, ¿verdad? La hora y todo, porque eso se le llama también seguir una cadena de custodia, junto con formatos y bueno, ese es otro tema. Entonces tenemos también el etiquetado y el sellado. ¿Qué es el sellado? Sellar y cerrar no es lo mismo. Aquí yo ya cerré esta bolsa, pero recordemos que el cerrar y sellar no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, hay que sellar nuestro embalaje. Es decir, lo cierro y después lo sello, probablemente con cinta. Y muy importante, después de eso, ponerle la firma de quien lo está sellando. ¿Por qué? Porque si al rato alguien más lo toca y lo abre, pues nos daremos cuenta que ese sello, esa firma ya fue rota. ¿Ok? Entonces hay que sellar todos los indicios. De ahí viene el traslado. Bueno, pues el traslado también hay una persona encargada que va a trasladar todos los indicios que fueron recolectados a bodega de indicios. Bien, pues para poder actuar de manera eficaz, de manera correcta, precisamente bajo protocolo, tiene que ser bajo protocolos estandarizados, bajo protocolos nacionales que tenemos hoy en día en nuestro sistema. Como ejemplo, puedo hablar sobre el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, puedo hablar sobre protocolos de investigación ministerial, policial y pericial, con formatos, por ejemplo, de la cadena de custodia, con formatería también del informe policial homologado, también conocido como IPH, que ese también es otro tema. Todo lo que son protocolos, cadenas de custodia, etcétera, es otro tema muy importante que espero poder grabar otro video para poder hablar con ustedes sobre, pues uno de ellos sería el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, que es muy importante conocerlo y saber qué es y para qué nos sirve. Pues hasta aquí mi plática, espero les haya agradado, espero les haya servido, les pueda llegar a servir. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Adriana Ramos Díaz.